Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del horario en el cual te encuentres viéndonos o escuchándonos. Una vez más nos encontramos aquí presentando un nuevo programa de cristianismo bíblico radical. Así se denomina el ministerio evangelístico por medio del cual nos puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube. De esa manera, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy pendiente a cada que nosotros compartimos con ustedes mensajes para la bendición y la edificación. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, se entregó a sí mismo por todos nosotros. Fue a la cruz y al tercer día resucitó y hoy está siempre dispuesto en el trono para que nosotros vayamos a Él, porque Él es nuestro Rey, el Rey amoroso, el Rey misericordioso. Amén. El mensaje de este programa se titula Balaam, entre la fe y la codicia. Balaam, entre la fe y la codicia. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de este personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Balaam. ¿Quién fue Balaam? La historia de Balaam aparece específicamente en el libro de Números, luego de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. ¿Sí se acuerdan de eso? Luego de que los israelitas salieran de la esclavitud en Egipto y entraran a la tierra prometida y entraran a Canaán. ¿Listo? En ese entonces, Balaam fue consultado por el rey de Moab, de nombre Balac. Moab se encontraba muy cerca en el territorio por donde los israelitas, por donde los hijos de Israel tenían que pasar y conquistar para poder eh, mm, derrotar a todos los reyes y tomar posesión y tomar control de las ciudades y de los territorios que ya Dios les había entregado. Entonces Balac, que era el rey de Moab, estaba tenía miedo, tenía temor porque pues había escuchado de los prodigios y de las obras poderosas del Dios que acompañaba a este pueblo, que ya sabía que era un pueblo que adoraba a un solo Dios, que se decía era el creador de todas las cosas. ¿Están aquí conmigo? Síganme con mucho cuidado. Entonces él estaba temeroso de la suerte que fuese a pasar, como la de otros reyes, como la de el rey de Basán, Og, y Seón, el rey de los cananeos de Amor, quienes murieron en manos de los de Israel, que Josué ya había librado algunas batallas de acuerdo al relato bíblico. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos a entrar ya al contexto de las escrituras. Entonces, Balac, el rey de Moab, le solicitó a Balaam, que antiguamente era un adorador de dioses paganos, era un brujo, era un hechicero. Y vamos a ver por qué este mensaje se titula Entre la fe y la codicia. Entonces Balac le dijo a Balac que fuera y maldijera a Israel. Vámonos inmediatamente a Números capítulo 22. Números capítulo 22, desde el versículo 5 al versículo 7. Dice lo siguiente: Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo,
para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, que era Israel, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Versículo 6. Ven pues, te ruego, esto se lo dice el rey Balac a Balaam, se lo manda a decir: ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Qué curioso esto que le dice Balac a Balaam. ¿A qué les recuerda? A lo que Dios ya le había dicho ¿a quién? A Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En este caso, Balaam tenía ese poder, digámoslo así, pero no por él mismo, sino porque Dios se lo había dado. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. En este momento Balaam estaba en una cueva, estaba escondido y ya Dios se le había revelado. ¿Listo? Ya Dios se le había revelado como el único Dios verdadero, como el único que tiene poder y que los demás son inventados y que los demás son ideados por la mente humana y que los demás no tienen poder. ¿Y qué pasó luego de esto? Balaam consulta a Dios y le dice: ¿puedo maldecir a Israel? Obviamente que Dios le iba a decir que no. ¿Cómo creen ustedes que Dios le iba a decir que sí, que maldijera a un pueblo que ya él había bendecido eternamente? Eso era imposible. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a Números capítulo 22, allí mismo un poco más adelante, en el versículo 12. ¿Qué le dice Dios? Números 22, versículo 12. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque ¿qué? Porque bendito es. Ahí está, es suficiente. Así de simple. Hasta aquí vemos que Balaam tenía fe en el único Dios verdadero, pero aún así en su corazón albergaba ambición, albergaba avaricia, albergaba codicia, que es como lo que vamos a ver a continuación. Balac vuelve nuevamente a enviar más príncipes con ofertas de mayores dádivas, o sea, ¿qué? Pues dinero, tesoro, oro, plata, posesiones. A lo que Balaam responde que primero debe saber qué me vuelve a decir Jehová o Yahweh, a lo que Dios esta vez le autoriza a ir, especificándole a Balaam que quiere que él diga lo que él le diga. Mucha atención con esto. Números 22, allí mismo, en el versículo 20 hasta el 35 vamos a estar leyendo. ¿Listo? Perdón, vamos a estar leyendo hasta el 22. Desde el 20 vamos a ver. Es necesario que leamos. Es necesario que leamos todo. ¿Listo? Vamos a leer desde el 20 hasta el 35. ¿Listo? Para que podamos entender muy bien el contexto de este programa. Números 22, desde el 20 en adelante. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. ¿Pero qué? Mucho cuidado. ¿Pero qué? Pero harás lo que yo te diga. ¿Listo? Es decir, Balaam no podía decir
ninguna otra palabra que Dios no le haya dicho que dijera. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Es que yo quiero que tú entiendas esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando en esta situación? Entonces muchos pueden decir, pero si Dios le dijo que fuera, ¿por qué Dios se disgusta? ¿Listo? Porque Balaam no iba con la intención, primero, de bendecir, sino por el contrario, hacer lo que Balac le había dicho a cambio de los bienes materiales y de las riquezas que él le había ofrecido. Ahí el problema de la codicia que tenía Balaam. Y por eso, porque ya Dios conocía lo que había dentro del corazón de Balaam, él iba con esa intención. El problema era la intención, aunque Dios le había dicho que se fuera con ellos, pero que iba a decir lo que lo que él le decía, lo que él le ordenara. ¿Y qué pasó? Versículo 22. Pero seguimos allí en el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús en su gloria original y eterna, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna o sobre una burra, y con él dos criados suyos. Versículo 23. Y el asna vio al ángel de... Oh, yo siento poder ahora. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda o desenvainada en su mano, y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro del camino. Oh, versículo 25. Y viendo el asna al ángel de Jehová nuevamente, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y la volvió a azotar. Versículo 26. Y el ángel de Jehová nuevamente pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Versículo 27. Y viendo el asna, ¿a quién? Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Versículo 28. Entonces Jehová, que es el mismo ángel de Jehová, abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, porque te mataría ahora mismo. Y no, ¿cómo era posible que Balaam estuviera tan enredado en sus pensamientos y con la codicia que había en su corazón, que no se había dado cuenta que un animal le estaba hablando? ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Estás acostumbrado a hacerlo conmigo así? Y él respondió: no. Vamos a leer hasta el 35. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Por qué? Porque es que estaba enceguecido. Porque en su corazón no habían buenas intenciones, sino que iba a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había dicho para reclamar las riquezas malavidas. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro en tierra. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, para oponerme a que sigas, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino.
Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás. Así pues terminamos este estudio y nos damos cuenta de la gravedad y del pecado de albergar intenciones distintas en nuestro corazón a la palabra que ya Dios nos ha dicho. O tienes fe o simplemente le sirves a Dios por codicia, por avaricia, por ambición. Si tienes fe en Dios verdadero y actúas conforme a lo que Él ya te ha dicho, sin ninguna condición, Él te bendecirá. Pero si lo haces solo por las riquezas de este mundo, ya sabes lo que te espera. Amén. Hemos terminado, hemos finalizado este estudio. Esperamos a que hayas comprendido y entendido en el Espíritu Santo lo que en este programa